La ministra de las Culturas, las Artes y los Saberes, Yanay Kadamani, respondió 6 preguntas de 4 de julio acerca de aspectos claves de su gestión. 1. Tras las denuncias de las actrices de Las novias de Travolta, quienes no recibieron el pago prometido, usted se involucró en el caso. ¿Cuál fue la conclusión y cómo evitar casos similares en el futuro? Yo me involucré directamente, no porque haya sido una denuncia que se hace de unas actrices reconocidas en el sector, particularmente teatral, actoral, también audiovisual, sino porque era la oportunidad perfecta para hablar de un problema sistemático de nuestro sector y empezar a implementar el artículo 41 de la reforma laboral. Yo creo que esto que las actrices denunciaron en su momento es un síntoma del sector cultural en el que carece completamente de una dignidad laboral, de tratos, contratos, procesos precontractuales claros que les permitan tener claridades de sus labores, de sus pagos y que le permita también al sector sentir una solidez frente a su situación laboral. Entonces, sin duda, esta fue una oportunidad, porque sabemos que en este país a veces hace falta que las caras visibles denuncien o se pongan frente a los procesos para que la opinión pública se hable y por tanto fue el escenario perfecto para desde el Ministerio de Cultura y desde el Ministerio del Trabajo articularnos con el sector y empezar una articulación directa para implementar el artículo 41. Para los que no sepan, el artículo 41 de la reforma laboral, bueno, se logra después también de muchos ires y venires, diálogos, por supuesto de voluntades de congresistas, particularmente del pacto histórico, hay que decirlo también, que determinamos que la labor del artista debería estar consignada por primera vez de forma explícita en una ley laboral, en este caso la reforma a la ley laboral, y por eso hablamos de la formalización de los trabajadores del arte y la cultura. Esto en su momento causó mucho revuelo, porque bueno, ¿a qué nos referimos con formalización? Sabiendo cuáles son todas las particularidades del sector artístico. Y justamente lo que necesitábamos era ese piso legislativo para luego empezar toda una reglamentación que iba a permitir entender cuáles son las particularidades de cada sector, poder garantizar unas flexibilidades en el aporte al sistema de seguridad social, hablar también entonces de cómo íbamos a abordar la reforma pensional para los artistas. Y todo eso se ha hecho en mesas de trabajo muy fuertes, no solo entre las dos instancias, los dos ministerios, Trabajo y Cultura, sino con el sector artístico y cultural desde los distintos subsectores, el sector cinematográfico, un poco más hacia las artes vivas, los que tienen más experiencia, el sector del libro, del cine, para poder tener una reglamentación que nos pudiera cubrir desde distintos frentes. Tampoco queremos empezar a asfixiar a los teatros emergentes. Creo que todos sabemos acá lo que hace un teatro también en Bogotá y en el país entero para poder generarle trabajo a los actores, pero sí se requiere entonces empezar a diagnosticar las distintas empresas que trabajan en la industria cultural y eso lo tenemos por supuesto y los tratos entonces serán medidos y distintos. No es lo mismo hacer una labor de inspección o diálogo social a un teatro emergente que a un canal de televisión o que a una productora de cine, ¿cierto? Entonces tenemos que medir cuáles van a ser las acciones. En este caso particular vamos a empezar con un diálogo social antes de generar una inspección, ¿cierto? ¿Qué es el diálogo social tripartito? Citamos al teatro, citamos a los actores y está la institución nacional, Ministerio de Trabajo y Cultura, para poder llegar a acuerdos claros, firmados, de cómo se van a hacer los pagos, de cuáles son las relaciones contractuales. Si eso no surta ningún efecto, ahí sí inmediatamente entra el Ministerio de Trabajo con la labor de inspección a determinar qué debería hacerse con el teatro. 2. A propósito de actores veteranos, el Ministerio anunció el programa Dignidad Mayor para darles una renta mensual a 50.000 artistas mayores de 54 años. ¿Es viable esto en el largo plazo? Este gobierno se comprometió con el sector cultural a generar una dignidad laboral. Ahora el trabajo ha sido traducir la dignidad laboral desde distintos frentes. Como le digo, la acción principal era trabajar desde el sistema legislativo y por eso el artículo 41 de la laboral, por eso la firma de la ley Artes al Aula, porque esto lo que nos va a garantizar es que el arte y la cultura tenga un lugar formal en el sistema educativo y por tanto se dé una contratación directa a artistas formadores regionales y nacionales. Entonces, hablar de la dignidad laboral para los artistas es hablar de una reforma del sistema legislativo que la estamos trabajando y es hablar de los programas
que es lo que usted me está mencionando. Programas como Culturas Dignidad Mayor, programas como Artes para la Paz, programas como la ampliación del sistema de convocatorias y fomento que nosotros tenemos. Particularmente usted me está hablando de Culturas Dignidad Mayor. Sí, porque para nosotros era indispensable también como sector artístico y cultural entrar en la política de dignificar a nuestros artistas mayores, que también es otra enfermedad sistemática e histórica que tenemos desde el sector cultura y bastante paradójico, porque si algo tenemos nosotros desde los distintos frentes es que reconocemos a nuestros maestros, sabedores, sabedoras, formadores, formadoras. Creo que todos los que hemos pasado por un teatro o por un canal de televisión o por un estudio de grabación, siempre reconocemos a ese maestro o a esa maestra que nos enseñó a hacerlo. Y era bastante paradójico que el Estado colombiano, a estas alturas de la historia de un Estado social de derecho, no tenga mecanismos que garanticen la vida de muchos de ellos, incluso muchos que trabajaron durante muchos años y hoy se encuentran sin un sustento mantenido en el tiempo. Pero también imagínese usted los sabedores y sabedoras de las regiones, que nunca ni siquiera pudieron acceder a un trabajo formal y que jamás se les ha reconocido el trabajo que han hecho en sus territorios. Entonces, para nosotros, Culturas Dignidad Mayor se inscribe en la política de dignificación de los mayores. El gobierno nacional hace un énfasis particular por nuestra gestión y le otorga un cupo de 50.000 cupos a artistas mayores, mujeres de 60, hombres de 65 años, para entregarles la renta básica desde el ministerio. Entonces, nos aliamos y un poco hicimos una retroalimentación con todos los programas pensionales que había tenido el ministerio durante 27 años. ¿Cuál había sido el único? Para ser muy clara, los beneficios económicos periódicos. Era la única herramienta que los artistas encontraban para dignificarse laboralmente después de cierta edad. Los BEPS que conocemos en las entidades locales, no mucho en la nacional, pero sí que es como la fuente de ingreso única para los maestros en región. Los BEPS tenían un total de inscritos después de casi 10 años de 45.000 artistas, después de 10 años, pero resulta que habían 150.000 en espera, después de 10 años. Entonces, lo que nosotros venimos a hacer con Culturas Dignidad Mayor es recoger un poco el historial de BEPS, pero también hacer una articulación con las secretarías de cultura, identificar cuáles son esos maestros y maestras en condiciones de vulnerabilidad, extrema pobreza, y cruzarlo también con nuestras bases de datos de Soy Cultura. Insuficiente ha sido, porque aquí le cuento, por supuesto que si hablamos de extrema pobreza, pues se nos presenta primero entonces una brecha informativa enorme, y es el que está en condición de extrema pobreza no tiene cómo inscribirse a un programa digital, no tiene cómo. Y por eso hace 2 meses estamos en un despliegue territorial enorme desde la Dirección de Fomento Regional para ir en Chalupa, para ir en Chiva, para ir y llegar a donde se tiene que llegar y encontrar a los artistas sabedores y mayores que se puedan inscribir al programa. Nosotros mismos los inscribimos y bueno, estamos en ese trabajo también regional de despliegue. 3. ¿Qué balance se puede hacer del programa Artes para la Paz y cuál puede ser su continuidad en el tiempo? Artes para la Paz creo que es la columna vertebral de este gobierno, no solo por el programa, por la inversión directa que hizo la Nación, en donde llegamos a más de 730 municipios, contratando a más de 4.000 artistas formadores locales, involucrándonos directamente en el sistema educativo ahora con la ley Artes al Aula, sino que lo que nos va a permitir ahora es generar lo que técnicamente se conoce como CINEFAC, el Sistema Nacional de Formación Artística y Cultural, decreto firmado por el presidente en el 2023 y que ya está implementándose y es maravilloso. Voy a tratar de hacer muy pedagógica. ¿Por qué? Porque ya no es solo un programa del Ministerio de las Culturas, de la entidad nacional, sino que vamos a lograr firmar y declarar 150 subsistemas. ¿Eso qué quiere decir? Es el Ministerio de Cultura con la gobernación o con las alcaldías, con las universidades públicas, varios agentes, con las universidades públicas, los colegios y las organizaciones de base. Entonces estamos creando un ecosistema de la formación artística y cultural sostenible, donde ya no es exclusivamente la inversión del ministerio, sino de la entidad local, que permite formación artística en colegios públicos, en las casas de la cultura y en las organizaciones de base. Y tenemos a las universidades que luego de la educación básica y media pasan a entrar en política de gratuidad
Ojalá estamos trabajando con el Ministerio de Educación para que los talentos, las personas que quieren continuar con las carreras de arte y cultura puedan entrar en política de gratuidad a las universidades públicas, y si no, el Ministerio está ofertando desde el año pasado técnicos y tecnólogos en las universidades por cuenta del Ministerio. Entonces, si usted se da cuenta, estamos generando un ecosistema sostenible, dejamos de hablar de una voluntad y de una inversión de un gobierno, y se comprometen las alcaldías, se comprometen las gobernaciones con el sector popular para mantener un sistema formativo estable en Colombia del arte y la cultura que comprenda básica, media y profesional. 4. Tras el escándalo por la película sobre el almirante Padilla, cineastas nacionales se quejaron porque esa producción no hizo la fila en el Fondo para el Desarrollo Cinematográfico. ¿Qué responde a estas quejas? Nosotros el viernes pasado nos reunimos con el sector audiovisual y sin duda nosotros hemos tenido una relación con ellos bastante fluida durante muchos años, porque es uno de los pocos sectores que sabe cómo organizarse y ha creado una legislación que les ha permitido tener una garantía de un fondo que les permite hacer coproducciones, y sin embargo creo que a este punto hay que hacer una revisión de la legislación, hay que hacer una reforma, y ellos mismos lo han pedido, a la ley 814, porque sí que debemos nosotros desde el Ministerio identificar cuáles son esos procedimientos que no están permitiendo la realización de las películas, sobre todo nacionales, y las producciones nacionales. Entonces, en lo que respecta al Ministerio de Cultura, nosotros ya tenemos unas mesas de trabajo programadas con ellos para plantear cuál va a ser la formulación de la reforma 814, y sin embargo también realizamos una socialización, porque mire usted que a veces la noticia no es la noticia. Entonces, tiene que suceder algo estruendoso para que se le ponga atención al sector. ¿Y qué es lo que ha pasado? Y se los expresamos muy bien también desde un ejercicio de socialización. Lo que ha sucedido es que antes, cuando anualmente nos entregaban más de 50.000 millones de pesos en deducción tributaria a los inversores en la industria cinematográfica, hoy podemos decir que el gobierno no ha dejado de entregar menos de 150.000 millones anuales en deducciones tributarias. Quiere decir que el Ministerio de Hacienda en estos 3 años, como nunca, hemos llegado, yo puedo estar errando en unos cientos de millones, no miles, hemos entregado 250.000 millones de pesos a la industria cinematográfica en deducciones tributarias. Hemos crecido 3 veces anualmente a lo que históricamente se entregaba. Entonces, claro, lo que sucede es que ha crecido la industria, crecen las solicitudes, y pues no hay tanto presupuesto para atenderlas a todas, y sobre todo el procedimiento para adquirir los certificados para que sean nombradas como películas de interés nacional pues se extiende, porque las solicitudes han crecido, le digo, en un 93%. Es una muy buena noticia, les decía yo, si hay más gente en este país haciendo cine, algo bueno estaremos haciendo, pero también quiere decir que tenemos que reformar la ley o buscar otros mecanismos de financiación, porque evidentemente están quedando muy acotados las inversiones, sobre todo de orden nacional y de otras entidades del Estado, como también el fondo del Ministerio de las TIC, que habrá que ver, y esa fue una demanda que nos hicieron, y yo estoy absolutamente de acuerdo, cómo nos articulamos todas las instituciones que aportamos al sector audiovisual para tener una política transversal, porque no puede ser que por un lado se hagan asignaciones directas y por el otro haya que pasar por un procedimiento. Para mí es absolutamente claro, y tenemos que, si se quiere, a pesar de las particularidades, transversalizar criterios, porque es finalmente un solo Estado frente al sector. Este mecanismo de entrega de recursos por parte del Ministerio de las TIC ha existido. Nosotros desde Cultura lo único que hacemos es garantizar, como a cualquier otra producción que quiera declararse bien de interés nacional o estratégico para el país, que pase por nuestros requisitos, y nosotros les entregamos el certificado después también de una evaluación. 5. Una columna que escribí para El Tiempo de julio pasado hablaba del proyecto de Ley General de Cultura que parece estancado. ¿En qué va ese trámite? Digamos que los ánimos no están muy armoniosos en el Congreso de la República. Ustedes saben que esta formulación fue una formulación muy democrática y regional, más de 7.000 participantes en la formulación de una reforma que lo requiere, porque después de 27 años el sector artístico y cultural es otro en este país, es absolutamente otro, y requerimos una reforma general.
Entonces, la reforma a la Ley General de Cultura lo que hace, entre tantas otras, es tratar de equilibrar esas condiciones que se han ganado en otros sectores hacia todo el ecosistema artístico, danzantes, teatreros, también toda la cadena del libro, porque ahí también hay unas confrontaciones. Y bueno, ya pasamos el primer debate, con todas las observaciones de los distintos partidos. Esto hay que decirlo, es muy interesante lo que pasaba en nuestra Comisión Accidental de Cultura, donde teníamos congresistas de todos los partidos políticos. Y bueno, ya se podrá imaginar usted las conversaciones, y sin embargo resultaba bastante conveniente como modelo de país también, ¿sabe? Como un espacio en el que entre distintos se puede pensar que hay unos ejes estructurales, como lo es la cultura en este caso. Y llegábamos a acuerdos, y por eso logramos pasar un primer debate, y esperemos que, bueno, si los ánimos logran calmarse también un poco y pensar ya no en el escenario electoral político, que es bastante difícil en este tiempo, sino que los congresistas puedan dejar también unas normativas claras, se logre pasar este segundo debate en Cámara de Representantes, que ya será la plenaria. 6. Le quedan menos de 5 meses a este gobierno. Si pudiéramos destacar 3 cosas específicas de su gestión como ministra de Cultura, ¿cuáles serían? Bueno, primero lo que le digo a todos los periodistas, no es mi gestión, es la gestión del gobierno, porque a pesar de que han habido diferentes liderazgos y han habido diferentes rostros sentados en esta silla, yo creo que los 3 que estuvimos acá manejábamos una política cultural muy similar, que justamente nos permitió mantener programas durante el cuatrienio. ¿Qué podemos entregar? Como yo le decía, para mí siempre hay 2 niveles de trabajo, el nivel de la política pública y el nivel de los programas. Y logramos los 2 en 3 líneas muy claras. Primero, CINEFAC, Sistema Nacional de Formación Artística y Cultural, que tuvo una inversión histórica en este país, 1.5 billones de pesos para el programa, 230.000 colegios públicos, universidades públicas que hoy tienen su programa de formación, y que, como le mencionaba, con la creación de los subsistemas vamos a llegar a casas de la cultura, más de 300 casas de la cultura con artistas formadores, espacios vivos, clanes, centros laboratorios nacionales. Muchos recuerdan los clanes de la Bogotá Humana. Bueno, fue una política que nacionalizamos y hoy tenemos más de 200 clanes en todo el país, centros de formación. Nuestra política del Sistema Nacional de Formación Artística es la columna vertebral. Creamos también el Sistema Nacional de Convocatorias. Para resumírselo, el sector cultural siempre esperaba el día en que el ministerio sacara su portafolio nacional de estímulos, y esa durante 27 años fue la única oferta. Es decir, no tenía una política de fomento real el Ministerio de Cultura. Claro, significó mucho en su momento, pero como le digo, el sector cultural ha crecido enormemente y nosotros ya no podíamos ofertar un solo programa, un solo portafolio, teníamos que crear un sistema nacional de convocatorias. Este sistema creció también casi en un 300%, de una inversión de 50.000 histórica pasamos a una inversión de 200.000 millones de pesos, y esto que garantiza la democratización del acceso de la inversión del Ministerio de las Culturas al sector. Entonces, nosotros y nuestro presupuesto lo pusimos al servicio del fomento de convocatorias. Entonces, claro, la ampliación de esto es enorme, porque ahora el sistema tiene ya no solo portafolio nacional, sino portafolio internacional de estímulos. Entonces, estamos cubriendo también la necesidad de los artistas de circular fuera del país. Tenemos la dinamización de infraestructuras culturales. Cualquier espacio de infraestructura que tenga un artista en este país, que además son bastante precarios, puede acceder a dinamizarlo de las maneras que se considere, con programas de creación, de formación, de circulación. Entonces, la amalgama de oferta ha crecido enormemente. Jóvenes por el Cambio, espacios vivos, salas concertadas, incrementó el presupuesto, centros de danza y movimiento, una nueva categoría. Bueno, como hemos tratado de robustecer un sistema que le permita a la gente acceder al presupuesto del ministerio sin necesidad de conocer a ningún funcionario, sino democratizándolo. Y por último, el Sistema Nacional de Circulación. Y todos son sistemas, sí, porque además identificamos que el sector estaba profundamente atomizado. Entonces eran programas de circulación, programas de formación, pero no creábamos un sistema que también pudiera amarrar a las entidades territoriales y a los sectores de base. Entonces, formación, fomento,
y circulación, y esto quedó consignado en el Plan Nacional de Desarrollo, la creación de un sistema de circulación. ¿Por qué? Porque los artistas no la tenemos desde los distintos frentes, nos toca hacer y deshacer para poder circular. Había mucha oferta en formación, pero luego ¿qué pasa con toda esa formación? Y ese es un problema estructural de nuestro sector. ¿Qué hacen después todos los artistas que se gradúan? Son profesionales, en su mayoría terminan saliendo porque no tienen un sistema de circulación, es decir, de vinculación laboral permanente. Entonces, durante 3 años se construyó la política, según el análisis normativo no necesitábamos decreto, pero sí el ministerio ya entonces este año firmó la resolución del Sistema Nacional de Circulación y este mismo año lo vamos a poner en marcha. ¿Cómo funciona rápidamente? Vamos a tener circuitos de circulación regionales y vamos a tener circulación internacional, nacional y local. Se van a poder encontrar los 3 niveles en un mismo territorio. En algunos casos es la activación en los centros históricos, en otros en los teatros públicos y patrimoniales, en otros se involucran las rutas bioculturales, de turismo biocultural, y vamos entonces a proyectarnos que todos los jueves, viernes y sábados de Colombia exista programación artística y cultural en nuestro país, en todo el territorio nacional. Vamos a empezar con los centros históricos y con los teatros públicos y patrimoniales. Y queremos que Colombia se convierta en un referente del turismo cultural. Y eso solo se hace si nosotros logramos un sistema que nos articule con las gobernaciones y durante todos los fines de semana tengamos garantía que en Bojayá, que en Quibdó, que en Itzmina, que en el César Conto, que en Cali haya programación artística y cultural. ¿Qué se imagina que va a estar haciendo el 8 de agosto de este año? Entonces la que veía. Si le gusta la cultura, apóyela suscribiéndose a los canales de 4 de Julio. En YouTube, TikTok, Twitter e Instagram, siga la cuenta @julgus con Z. En LinkedIn y Facebook, Julio César Guzmán, y en Substack 4 de Julio.